Allí hay un síndrome de la amapola alta. Esto que las flores que destacan son cortadas porque tienes que ser homogéneo, tienes que estar dentro del contexto, tienes que ser como todos los demás. Entonces surge en la infancia, surge en la adolescencia. Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a su podcast Guerreros Valientes. Yo soy Donaldo Cruz Andrade. Gerardo Ochoa Bravo. El día de hoy el tema que les traemos es miedo al éxito y al fracaso a través de la historia de Daniel. Daniel llega a consulta diciendo que se siente estancado, que cada vez que está a punto de lograr algo, renuncia, se hace para un lado. Es así como vamos a ver, y no llega diciendo que es falta de capacidad o de motivación, sino algo más. Empecemos por definir ¿qué sería el miedo al fracaso y al éxito? Bueno, el fracaso y el éxito parece que son dicotómicos o que son polos extremos de la misma situación, cuando realmente son gemelos idénticos o hermanos, por las consecuencias de lo que generan, que es la parálisis y el estancamiento. La diferencia está en las características. El miedo al fracaso es el miedo, el terror a ser visto, a ser expuesto y a que se confirme que sí, efectivamente no eres suficientemente bueno. El terror al éxito es exponerte a perder tu identidad, porque probablemente el ser exitoso despierte envidia destructiva en las demás personas. A lo mejor las personas a tu alrededor ya no te quieran porque ganas más que ellos, y porque vas a perder esta identidad, tal vez pierdas tus tiempos, tal vez pierdas libertad y adquieras mayores responsabilidades. Entonces, en los dos casos, el temor es a situaciones distintas, pero los dos van a tener como consecuencia el paralizar a la persona. Sí, son estas creencias limitantes, distorsiones en donde no estoy listo, no lo voy a hacer bien, no funciona y me quedo mejor con el postergar. Es en el antecedente. Podría decirse que ya hay un ascenso, hay una oferta de posición laboral, es un nuevo proyecto. En la conducta o en el pensamiento es no estoy listo, no estoy suficiente, no lo voy a lograr, y como consecuencia es esta postergación que conlleva un alivio inmediato porque deja de haber ansiedad, y esto se le conoce como reforzamiento negativo. Sin embargo, a largo plazo se ve que hay este sentimiento de insuficiencia, de no ser reconocido. Entonces, a corto plazo puede ser funcional, sin embargo, se sigue manteniendo ese ciclo que a la larga es disfuncional. Es como todos los mecanismos de protección, todas estas situaciones que hemos visto a lo largo del podcast, en donde todas son características o situaciones que nos llevan a, en un extremo, generar malestar, generar la disfuncionalidad, lo que surge como un sistema de protección a no ser expuesto, a no ser humillado. Tal vez en la adolescencia fuiste a la escuela y leíste mal frente al grupo, o tuviste un evento de vergüenza y entonces por eso ya no te vas a exponer, y para no generar este fracaso. Y en el caso del éxito, el mimetismo en el adolescente, el pertenecer al grupo, porque el estudiante que destaca, que brilla, que es el consentido del profesor, va a ser bulleado, va a ser acosado y va a ser excluido. Entonces decides no participar, no ser lo suficientemente brillante para entonces no ser rechazado, porque sabes que el que destaca no pertenece al grupo. Entonces es en donde estas conductas de limitar tus acciones para no ser humillado y no verte fracasado,
o no destacar y ser eliminado del equipo, del grupo. ¿Consideras que esto tiene un surgimiento en la adolescencia y la niñez, o puede surgir desde la adultez, desde el adulto? Tiene su origen, como todas las personalidades de todas las personas, o sea, las características de cada persona, en la infancia. Si de repente al niño le estuvieron exigiendo y si se equivocaba era humillado, entonces decide ya no participar porque va a fracasar y le duele más el rechazo de sus padres, la exigencia de sus padres, que el quedarse con el 7, que quedarse con el 8, que ser el segundo, ¿no? Entonces prefiero ser el segundo a que lo intente y me castiguen. En la infancia, en la adolescencia, lo que mencionaba acerca de, por ejemplo, no pertenecer al grupo por destacar demasiado. Allí hay un síndrome de la amapola alta. Esto que las flores que destacan son cortadas porque tienes que ser homogéneo, tienes que estar dentro del contexto, tienes que ser como todos los demás. Entonces, surge en la infancia, surge en la adolescencia, y si cuando eres adulto resultan fracasos en tu vida, entonces ya lo intentaste, no te diste cuenta que no tuviste las habilidades o las estrategias adecuadas, y entonces viene el fracaso, o efectivamente en tu primera experiencia laboral te luces, destacas, brillas y te hacen jefe del equipo, jefe del departamento, pero te das cuenta cómo tus compañeros crearon una envidia destructiva, hablaban a tus espaldas, no te incluían en las salidas al café, y entonces sucede la vida, cambias de empleo y en tu siguiente empleo dices, no más, mejor ser el mediocre, mejor ser parte del equipo que destacar, porque hacer lo necesario, nada más. Hacer lo suficiente, lo necesario, pero sin destacar, para mantenerte en el empleo, y entonces eres como tus compañeros. Eso lo comentaba yo en el podcast de la semana pasada, con quienes te sientas. Si las personas a tu alrededor no te inspiran, si estás con otras personas que hacen lo suficiente, no habrá un crecimiento, no habrá una inspiración para ti. Entonces, pero como adulto, en tu primera experiencia laboral, fue tan doloroso aislarte, quedarte solo, que dices, en el siguiente trabajo, en la siguiente empresa, en la siguiente organización, no lo voy a hacer, no voy a destacar, porque ser exitoso duele más estar aislado que brillar en el trabajo. Y es que estamos hablando para personas de 25 a 40 años, para adultos que estamos comenzando a trabajar en organizaciones, a experimentar estos sistemas, estas situaciones de nueva vida, y entonces sí puede surgir este miedo al éxito o al fracaso en situaciones de adulto, no necesariamente viene en la niñez, claro que viene por cuestiones que se van a ir reforzando a lo largo de la vida. Te pasó en la infancia, te pasó inconscientemente en la secundaria, en la prepa, ya cuando llegas a ser adulto lo confirmas, ¿no? Sí, a mí me llama mucho la atención porque eso quiere decir, se podría pensar que no nos está sucediendo esto porque llegamos ya hasta cierto punto de nuestra historia en la que estamos siendo funcional y tenemos un empleo, tenemos una calidad de vida. Sin embargo, ¿cuándo es cuando te das cuenta que esto sucede? Que podrías hacer más, pero hay un temor tanto al fracaso, como al fracaso, el hecho de no hacerlo bien, como al éxito, al destacar, al sobresalir, al generar un ascenso. Y es que esto viene de este pensamiento de creer que soy lo que hago y no por lo que valgo. Porque justo como dijiste, tengo miedo a hacer las cosas mal. Tengo terror de hacer las cosas increíblemente bien, que destaque. Y darse cuenta de que no somos lo que hacemos, sino la persona que lo está intentando. Entonces, como tú mencionas, el darse cuenta de las oportunidades que estás perdiendo, tal vez es importante. Y es que es cierto, una vez que tienes la edad suficiente para estar en un trabajo, te habitúas y generas una rutina.
y estás en esta rutina y no te das cuenta de lo que está sucediendo y las oportunidades que se están presentando, porque estás en una zona de confort, en donde no brillas demasiado o brillas lo suficiente, no te expones a ser visto como un fracaso, a confirmar lo que tú crees que los demás piensan de ti, de que estás allí por suerte, y entonces simplemente estás perdido en la rutina del día con día. Sí, hablemos de la evitación a la ansiedad y al miedo. Dos emociones, una emoción principal y una emoción compuesta, que la evitación precisamente de ellas mismas nos puede llevar a esta parte de el miedo al fracaso o de no estar en el éxito y sentirnos como un fracaso. Y es que el fracaso es un punto de vista, dependiendo de cómo lo veas, es que va a afectar a tu vida, porque se puede ver como un estancamiento, no se pudo hacer algo, no se desarrolló, o es un aprendizaje para lo que sigue, como un escalón más. Y también bien diferente a fracasé en algo a soy un fracaso. Esa fusión que tienes a veces con la idea de esto. Y asimismo la definición del éxito, de qué es el éxito. Para algunos puede ser las cosas materiales, el carro, la casa. Para otros puede ser la parte psicológica, el bienestar también. Entonces, regresando al punto principal que quería comentar, el miedo es una emoción, es una emoción de supervivencia que te ayuda a estar alerta a lo que puede ser un riesgo para ti y lo que afecta directamente a tu bienestar o a tu integridad. Sin embargo, a veces estos miedos pueden ser desproporcionales, porque se junta con esta otra emoción que es la ansiedad. Entonces ya estás previendo lo que pueda suceder y te estás reprimiendo lo que puede acontecer en tu vida. Entonces, si este miedo únicamente está en tu mente, si este miedo es algo que no está sucediendo, puede verse como una estaca, como algo que te está frenando, y visualizar qué de cierto, qué de real es este pensamiento de miedo que está surgiendo en ese momento, para visualizarlo. Y es que el miedo te va a hacer pelear, te va a hacer huir o te va a congelar. Entonces, el miedo efectivamente sí está solo dentro de ti. Lo que hay que analizar, como tú lo dices, es qué lo sostiene, qué lo hace estar presente aquí. Entonces, evaluar lo que está por ocurrir o lo que está por acontecer. Entonces, es importante identificar, por ejemplo, las señales de alerta para saber si tú vives con este miedo que a veces no notamos o no consideramos. Y personalmente, a mí me pasa, y las personas que me identifican, este miedo al éxito, yo lo veo o lo siento como ser el estudiante eterno. Yo tengo dos licenciaturas, tengo una maestría, tengo el posgrado, tengo diplomados, certificaciones, y estoy en una constante preparación porque amo estudiar, porque me gusta conocer, porque quiero aprender, o nunca me he sentido preparado para tomar acción. Entonces, esta situación de estar siempre preparándote no te permite actuar, porque estás preocupado en lugar de ocuparte. Y si te encuentras en estas situaciones como yo, o cuando te aplicas metas extremas, cuando de repente dices, voy a postularme para este empleo,
que para el que estás sobrecapacitado. Por supuesto que lo vas a tomar, lo vas a adquirir, pero no tienes satisfacción porque no hay esfuerzo. Y te planteas en el extremo entrar a una organización y ser el gerente, ser el jefe de recursos, ser el jefe de departamento, y simplemente es demasiado alta la expectativa que no la cumples, pero no es por mi culpa, es porque era una situación muy difícil, era un proyecto tan gigante que no se logró, y no es porque yo no pueda, sino porque era muy difícil. Y entonces estas dos situaciones de fijarte metas extremas o muy sencillas que no te motivan, o demasiado inalcanzables que simplemente confirmas que eran inalcanzables, te hacen alejarte de esta situación. Otra señal de alerta es el descanso corporal, la liberación de estrés o de ansiedad cuando se suspenden las actividades. Tú estabas seleccionado para dirigir el acto de la bandera este lunes pasado y hubo suspensión de clases. Entonces, no hay acto de la bandera, no me voy a exponer, no voy a ser ridiculizado si me equivoco, no voy a destacar como el maestro de ceremonias, y entonces te da paz. Pero fue por causas externas. Entonces, son señales de que estás viviendo en un miedo al éxito, al fracaso, pero sobre todo al éxito. Porque el miedo al fracaso todos lo reconocemos. El miedo al fracaso es, sí, no se va a lograr, o sea, es muy fácil identificarlo. Pero el miedo al éxito es difícil porque existe una minimización crónica. Es esta cosa de cuando te felicitan por un logro y tu respuesta es, fue suerte, es trabajo en equipo, se logró. Entonces es tu reconocimiento externo y tú no lo aceptas. Entonces, si tiendes a compartir el brillo, si tiendes a ponerte metas extremas, o si consideras importante estarte preparando académicamente o lo que sea necesario, y nunca entras en acción, estás viviendo en una parálisis provocada por el miedo al fracaso y al éxito. Ok. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles son los ejercicios para generar este cambio? Uno de ellos puede ser el identificarte con la persona que quieres lograr ser. ¿Qué valores tiene esa persona? La responsabilidad, la integridad, la empatía pueden ser uno de ellos. Vas a verificar qué valores tiene esa persona para poder adquirirlos, y es un trabajo constante. Es esta situación de saber que puedes adquirirlos, que está bien reconocer que quieras alcanzar nuevas metas, nuevos proyectos. Asimismo, la difusión cognitiva, como ya lo había mencionado, el separarte de ese pensamiento en donde la idea de fracaso es situacional, es temporal y no te define a ti como persona. Es el ver que estás teniendo ese pensamiento. Eso funciona mucho porque te aligera, te quita la carga del pensamiento y es como dejarlo pasar. Hablaba una vez un maestro de cómo dejar pasar esto, y es imaginarte que estás en la carretera y ver a los coches, ver a los camiones como ese pensamiento. Entonces tú te sitúas justamente ahí, al lado del camino, y cada vez que veas una idea pasar, imagina que es un coche que va transitando, y así no te haces cargo de él, no te aferras a esa idea y ese pensamiento, y te da la opción de elegir qué ideas cultivar, qué ideas cosechar. Es mucho esto del dejar ser, dejar pasar, ¿no? O sea, no enfocarte en este punto, es transitarlo, que es de lo que hemos estado hablando todas estas semanas a lo largo de nuestro podcast, en estar consciente, estar en el presente y transitar estas ideas. Y tal vez para transitar esas ideas, algo para reforzar lo que tú mencionas es plantearte 3 preguntas.
Si fracaso, ¿qué es exactamente lo que puede pasar? Hacer un ejercicio en donde escribes o colocas 3 columnas y en la primera, si fracaso, ¿qué es lo peor que podría pasar? Ahora, ya que lo identificas, ¿cómo mitigarlo, cómo calmarlo para no irte en este pensamiento de autodestrucción? Es, ¿qué puedo hacer para prevenir que esto pase? ¿O cómo lo repararía si ocurre? Entonces estás en tu segunda columna, previendo lo previsible. Y lo más importante, el costo de la inacción. Si no actúas, ¿en dónde estarás en 1 año? ¿En dónde estarás en 5 años? Y la realidad es de que cuando lo plasmes, te darás cuenta de que es más grande el sufrimiento y el dolor por no hacerlo que si realmente te expones al fracaso o al éxito. Entonces, son como que estrategias que se pueden realizar. Sí, la psicoeducación en cuanto a lo que estás sintiendo en esos momentos que te hacen salir y generar esta evitación, el miedo, la ansiedad, vale la pena lo que quieres hacer, y si es así, ¿qué es lo peor que podría pasar? Entonces, actuar con el miedo, saber para qué funciona el miedo, cómo se siente en ti ese miedo y actuar aún así con él. Claro, con las medidas apropiadas. Cuando hay miedo, cuando encuentras el miedo, es padre identificarlo. Cuando te das cuenta de, está aquí, lo estoy sintiendo, ¿qué me está diciendo? ¿Por qué se manifestó? Entonces, estos ejercicios que hemos hablado, que has hablado de mindfulness, de estar consciente, ahorita que lo decías, estar preparado para estos momentos, en un constante, todos los días, hacer ejercicios de respiración para que cuando llegue el miedo, afrontarlos de una forma adecuada y fortalecidos. Entonces, además de esto, también tenemos algo que se ha mencionado en varias ocasiones, la desensibilización sistémica. El exponerte a estas fallas, a estos errores, el exponerte a pequeños fracasos, el exponerte a salir de casa con el peinado como lo tienes, sin buscar el perfeccionismo, el exponerte a darte cuenta, el exponerte al error para darte cuenta de que no es un caos, de que no es destrucción. Y así el sistema nervioso se va a dar cuenta de que equivocarse no es la muerte, simplemente es respirar, conocer tus niveles de ansiedad, descubrir lo que estás sintiendo y continuar, acostumbrarte, porque no puedes eliminar la ansiedad de nuestras vidas, no se puede eliminar la ansiedad de mi vida, es algo con lo que vivo en menor o mayor grado y aprendo a vivir con esto, es llevarlo, digo, si es extremo, entonces hay que ejercitar, pero es algo que constante está presente en nuestras vidas. Sí es. ¿Cómo es ahora, Daniel? ¿Cuáles son los resultados de este proceso, de esos ejercicios y de este entrenamiento? Porque es eso, es una práctica diaria constante en la que vas mejorando esas habilidades de resolución un poquito cada día más. Entonces, ahora Daniel reconoce esas emociones, esa sensación de querer evitar, sin embargo, él opta por afrontar y asumir la responsabilidad aún con miedo. Es un valor que ha reconocido en él la responsabilidad y lo integró a sí mismo para visualizarse a futuro como esa persona que ha logrado avanzar. Sí, y es que si pierdes el miedo, se pierde la culpa por triunfar. A veces nos detenemos en no opacar a los demás porque soy humilde, soy sencillo. A veces me detengo porque no quiero despertar envidia destructiva en los demás. A veces te limitas, cuando aquí lo importante es no minimizar tu luz, sino iluminar a los demás, inspirar a los demás. El hecho de que yo brille menos no quiere decir que tú vas a brillar más. Al contrario, a lo mejor nos opacamos todos. Entonces, cambiar
transitar, como el caso, la anécdota del día de hoy, es darse cuenta de que este brillo ilumina a todos los demás, ¿no? Darse cuenta de esta autenticidad, de empezar a vivir en paz, en armonía y disfrutando del proceso de lo que estás haciendo. Cambias del todo o nada al paso a paso. Esto es un proceso. Entonces, no eliminaremos la presencia del miedo, sin embargo, como tú dices, la vemos transitar. ¿Y esto qué me está diciendo? Me estoy deteniendo. ¿Por qué? ¿Para qué es esto? Entonces, sí es bonito, es interesante ver cómo la vida de nosotros, la vida de nuestras personas funciona. Porque cuando te das cuenta del fracaso, esto no funcionó, pero aprendo y continúo. Entonces, es el transitar y darse cuenta, concluir con el punto de que no soy lo que hago, bueno o malo, exitoso o fracaso, sino soy la persona que lo está haciendo y que lo está intentando. Así es. Sí, para resaltar también, quiero ahora comentarles que se suscriban en esta plataforma, que nos dejen un comentario de qué les está pareciendo, si se han identificado con alguna de estas características. Denle like. Bien, Chil, aunado a lo que tú comentabas, es reconocer que cada quien habla desde su experiencia, ¿verdad? Y el que está en el proceso, el que está en su propio proceso, el que lo está intentando y está logrando, no se va a burlar del otro proceso, no se va a mofar de que lo estés intentando. Es más, te va a alentar a que sigas ahí, y si es necesario, incluso te va a dar un consejo. Esto resalta la idea de saber con quién te rodeas, de conocerte a ti mismo también. Sí, yo siento, y me gustaría, como para terminar mi intervención en el día de hoy, en cuanto a que darnos cuenta y aceptar que el fracaso y el éxito no son destinos finales, son simplemente estaciones en la ruta del aprendizaje. Es el caminar, el vivir tu vida, el no llegar al final de los tiempos y descubrir lo que hubiera sido si te hubieras atrevido. Así es. ¿Quién es? ¿Cómo es la persona que quieres ser? Y ve hacia ese camino. Incluso con miedo, puedes llegar ahí. Con esto me despido. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Hasta la próxima.